¿Qué tal, señores? Aquí estamos una semana más hablando de salud, hablando de bienestar y sobre todo hablando de nosotros mismos. Lo hacemos con una persona experta en la materia, con Marcela Gallego. Es una psicóloga que nos acompaña todas las semanas y con la cual hablamos de temas muy importantes que tienen como protagonista nuestra salud integral, que es importantísimo. Marcela, es un placer tenerte con nosotros una vez más. Y para mí estar aquí. La verdad es que contigo cada día aprendemos un poquito. Y lo mejor de todo, nos vamos conociendo un poco más, que es esencial, ¿verdad? Para estar bien con nosotros mismos. Y esa es la tarea que nos queda después de cada programa. Porque nos pone deberes, Marcela nos pone deberes todos los, pero ya verán ustedes, porque a lo largo de estos programas ya tuvimos la oportunidad de conocer a alguno de tus alumnos, pero seguiremos con distintos invitados que vendrán con ella para contarnos cuáles son sus experiencias y sobre todo para complementar estos temas distintos que abordamos día a día. De acuerdo con los temas que hemos tratado en los programas anteriores, podemos empezar el día de hoy resumiendo que hemos comprendido a través de todas esas conversaciones que mantuvimos con Marcela, que cualquier persona de cualquier edad es un ser multidimensional. Hoy estoy que no he hablado, ¿eh? Estás por allá en otra dimensión. Yo creo que sí, voy a tener que bajar, voy a tener que llamarme para bajar enseguida, porque en fin, bueno. Está bien, perfecto. Lo que les decía, que cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier condición, es un ser multidimensional integrado, único y singular, de necesidades particulares, capaz de actuar para asumir la responsabilidad de su propia vida y de su propio bienestar y relacionarse consigo mismo y con su ambiente. Si queremos conseguir mayor bienestar, si queremos conseguir mejorar en distintos aspectos de nuestra vida, podemos podemos pedir ayuda o centrarnos en terapias alternativas o complementarias. Claro, porque es que las terapias complementarias nos ayudan, en primer lugar, a conocernos a nosotros mismos. Y a través de ese autoconocimiento y de esa autoobservación y de mejorar nuestros niveles energéticos, de armonizarnos, de equilibrarnos, pues va llegando la salud. O sea, el propósito no es que desaparezca la enfermedad, como lo decíamos antes, sino lograr equilibrio. Y en el equilibrio está la salud. Y por otro lado, las medicinas complementarias o las medicinas alternativas te dan herramientas para que tú asumas la responsabilidad de tu salud. Y poco a poco vas logrando curarte a ti mismo y dejas de depender de que otro te cure. Entonces, no solo porque durante el proceso, dentro de cualquier terapia, pues tienes que poner tu voluntad y estar atento a tu propio crecimiento, sino porque tú puedes aprender muchas de estas técnicas y puedes aplicártelas a ti mismo. Y un poco para eso, pues, es el objetivo del programa de hoy, que las personas conozcan algunas de esas técnicas para que se den cuenta que no solo son muy sencillas, sino que están en sus manos. De las múltiples técnicas que mencionamos en el programa anterior y que en España el informe sobre terapias naturales de diciembre del año 2012, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad recoge la existencia en el país de 139. ¿De cuáles vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de 5. Vamos a hablar del Reiki, vamos a hablar de la técnica metamórfica, vamos a hablar de las esencias florales, vamos a hablar de manos, se llama así, manos, y vamos a hablar del toque zen. Anda, ya ven ustedes, ¿eh? De todo esto vamos a hablar ahora y vamos a empezar, si te parece, por el Reiki, porque todo el mundo ahora está hablando de esa técnica. No sé por qué, a lo mejor porque se está empezando a conocer más, se está hablando más sobre ella, pero no todo el mundo sabe en qué consiste, o a lo mejor tenemos conocimientos, pero en realidad no sabemos qué es el Reiki. Claro, mira, el Reiki básicamente, o Reiki, porque no es él ni la. Es Reiki. Sí, Reiki. Y no Reiki, porque algunas personas lo terminan en N. Es Reiki. Reiki es fuerza vital, es una palabra japonesa. ¿Qué hace Reiki como terapia? Básicamente lo que hace es armonizar tu cuerpo energético vital. ¿Cómo se hace? Hay un terapeuta que ha recibido previamente una formación que incluye una alineación de sus propios chakras para ser un mejor instrumento y un mejor canalizador de esa energía vital.
y posterior a esa formación lo que hace es que armoniza el cuerpo vital de la persona a quien le aplica Reiki. Reiki se basa en el concepto de que todos somos energía. Entonces, para los hindúes es prana, para los chinos es chi, para los japoneses es ki, para otros lo han nombrado orgón, para otros es fuerza vital. Pero en resumen se basa en la creencia o en el principio de que todo en el universo es energía. Y de hecho la ciencia pues lo viene demostrando. ¿Qué pasa? Para estas terapias y filosofías pues no hay que demostrar nada, pero ya que las personas necesitan un poco un referente, no hace mucho la ciencia ha demostrado que todo en el universo es energía y que todo vibra. La solidez de los cuerpos es aparente y es una ilusión porque está basada en la limitación de nuestros sentidos de percepción. O sea, nuestros ojos tienen un rango de percepción. Hay estímulos que nosotros no vemos, pero los animales ven cosas que nosotros no vemos. Lo mismo que el oído. Nuestro oído es limitado a un rango de audición. Hay sonidos que nosotros no escuchamos, pero los animales sí. O ciertos aparatos emiten frecuencias que nosotros no escuchamos, pero los animales sí. Y así todos los sentidos tienen una limitación. De hecho, en El Principito, ese libro maravilloso, dice que lo esencial es invisible a los ojos, porque hay muchísimas cosas que nosotros no acabamos de percibir. Entonces, esa fuerza, esa energía vital que todo lo compone, porque si tú miras en el microscopio el trozo de un dedo, entonces tú dices, ah sí, ¿qué hay? Músculo y hueso. Muy bien, ¿eso qué hay? Hay moléculas, hay átomos, y más allá, ¿qué hay? ¿Qué hay? Al final, ¿qué vamos a ver? Que hay una cantidad de partículas que están en movimiento permanente, pero dentro de esas partículas también hay vacío, porque las partículas no están así, sino que están sueltas y se mueven. Entonces, ¿en qué ambiente o en qué espacio se mueven ellas? Aparentemente en el vacío. Pero resulta que el año pasado la ciencia dijo que el vacío no era tal, que no existía. Descubrieron el éter y lo nombraron así, éter. Pues resulta que hace 5.000 años, en los libros de la medicina ayurvédica nos hablan de 5 elementos, los que conocemos, y el 5.º elemento para ellos es el éter, que es lo que todo lo contiene. Entonces Reiki y las demás terapias energéticas se basan en el mismo principio, que todo es energía. Entonces, ¿qué hacemos? Armonizamos la energía, una energía que está desordenada, por decirlo así, porque hay bloqueos, porque hay ruidos causados por impactos emocionales o causados por alguna situación difícil o causados por el ambiente en el que estamos, por la frecuencia que emiten algunos aparatos. Y con Reiki se equilibra esa energía, se armoniza, básicamente. ¿Cómo se practica? La persona se puede tumbar en una camilla o puede estar sentada, y lo que hace el terapeuta es que va posando sus manos en distintas zonas del cuerpo relacionadas con los chakras de los que hablamos en el programa anterior. Sí. Claro que hay 7 chakras en la línea media del cuerpo, entonces hay distintas posturas o distintas zonas donde se van posando las manos dependiendo de lo que se quiera trabajar. Porque podemos hacer un tratamiento completo, que son más o menos 45 minutos, o por algo puntual, un dolor puntual, o porque no hay sino 10 minutos, pues se ponen las manos en un lugar puntual durante 10 minutos. Si alguien no lo practicó nunca, pues queda sorprendido, ¿no? Dice, ¿y esto cómo es? Decimos que el Reiki no solo sana enfermedades, nos puede ayudar a sanar, sino que también amplifica capacidades innatas, equilibra nuestro espíritu, que nos hace buena falta, hace saludable el cuerpo y así ayuda a lograr la felicidad. Pero claro, para enseñarle esto a los demás es muy fácil teorizar sobre el tema, a lo mejor es muy fácil intentarlo hacer,
pero en condiciones, ¿no? Digamos que hay que seguir 5 principios, y los principios que se tienen que seguir son del emperador Meiji. ¿Cuáles son estos principios? Pues mira, el primero es no te enojes. Bueno, primero, solo por hoy, porque ellos, hay unos principios en el Reiki y todos, cada uno inicia con la frase solo por hoy. ¿Es solo por hoy? Solo por hoy. Vale. No sabemos mañana qué va a pasar, pero solo por hoy no te enojes. Es el primero. Porque el enojo, la ira, no tiene nada malo en sí. Muchas veces es necesario, lo dijimos en otra ocasión, porque si necesitamos autoafirmarnos, poner límites, pues a veces es el único mecanismo que tenemos. Pero el enojo surge del juicio. Yo me enojo contigo porque yo hago un juicio de que eso que hiciste o está en contra mía, o lo hiciste mal, o no te correspondía, bueno, sea lo que sea, parte de yo. Acertado o no, es un juicio. Entonces, ¿para qué juzgamos si nunca vamos a tener la capacidad de ponernos totalmente en el lugar del otro? Entonces no sabemos realmente qué lo lleva a tener determinados comportamientos. Entonces, solo por hoy no te enojes. Tómate todo como con tranquilidad. Quitarle un poco el drama a la situación. El segundo es solo por hoy no te preocupes. Olvidar todas las preocupaciones, olvidarlas no, dejarlas de lado. Claro, solo por hoy no te preocupes. Si tú tienes un problema y lo puedes resolver, resuélvelo. Entonces, ¿para qué te preocupas? Si tienes solución, resuélvelo y no te preocupes. Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Lógico. Es simple, ¿no? Muy simple. El tercero es ser agradecido. Por hoy ser agradecido, porque siempre tenemos algo que agradecer. De hecho, son más las cosas que tenemos que agradecer, porque son más las cosas que tenemos que las que no tenemos. Tenemos la tendencia a enfocarnos en lo que nos hace falta, en lo que no tenemos, y dejamos de lado aquello que tenemos porque lo damos por hecho. Pero el hacer el ejercicio en un día, en la mañana, simplemente despertarse y agradecer a quien quiera o a lo que quiera, o agradecerse a sí mismo por tener 2 piernas, por tener sus manos, por poder ir trabajar o por poder cuidar sus hijos, por poder hablar, por poder expresar, por poder salir a la calle libremente. O sea, hay muchísimas cosas por las que agradecer. Y en la medida en que tú agradeces y te enfocas en aquello que tienes, pues tu estado emocional va a ser mucho mejor, vas a estar más alegre, vas a estar más tranquilo, te vas a dar cuenta que bueno, te faltan cosas y vas a tener, si te faltan, porque pues hay gente que está completamente tranquila y satisfecha con lo que tiene y simplemente agradece lo que le va llegando. Pero al ser agradecido al poder agradecer todo el tiempo lo que tienes mayor confianza en ti mismo y mayor fortaleza interna para ir y hacer lo que tienes que hacer para lograr lo que quieres lograr o conseguir lo que crees que te hace falta. El cuarto es solo por hoy trabaja duro, pero no es trabaja duro afuera, trabaja duro para producir, trabaja duro porque es que hay que fortalecer el capital, no. Es trabaja duro en tu interior. En tu interior. Todos los días medita, todos los días haz práctica espiritual, la que tú quieras. Si tu práctica espiritual es meditar, medita. Si tu práctica espiritual es ir y servir a otros, hazlo, pero todos los días, porque es una disciplina. Y solo por hoy sé bondadoso con los demás, siempre. Intenta hacer lo mejor, siempre por los demás. Y si no los puedes ayudar, por lo menos no les hagas daño. La inofensividad total. Es algo que deberíamos tener en cuenta cada día, ¿no? Para intentar llevarlo mejor. Además, el Reiki tiene un origen interesante, porque Mikao Usui, que fue más que el fundador, el redescubridor de Reiki, fue un sensei japonés de principios del siglo XIX, y él estaba muy dedicado a trabajar con el Qigong. Entonces, él al trabajar con el Qigong y al trabajar con la energía, había logrado desarrollar ciertas habilidades que le permitían sanar a otras personas. Entonces, él tenía como principio ayudar a todos,
o sea, servir, ser bondadoso. Entonces él siempre tuvo la inquietud de encontrar una manera de enseñarle a las otras personas lo que él hacía, pero sin que tuvieran que pasar por todos los años que él pasó de preparación y de trabajo interior. Entonces, buscando esa respuesta, él se fue a un retiro de 21 días a un monasterio a meditar con esa pregunta, porque ese es uno de los usos que le podemos dar a la meditación, responder nuestras preguntas existenciales. Y después de esa meditación de 21 días, él tuvo una comprensión global de lo que él sabía, de lo que él había desarrollado, y comprendió unos símbolos y unas escrituras que él conocía previamente, pero sobre las que no tenía mayor información. Entonces él comprendió que esos símbolos tenían poder energético y descubrió, o más bien redescubrió, cómo utilizarlos para sanar, porque esas técnicas ya se utilizaban de manera milenaria en el Tíbet y por allí. Entonces, claro, en la herencia que tiene Japón del Tíbet, pues vinieron todas estas escrituras y estos símbolos, y a partir de ahí él se dedicó a esto, a seguir estos 5 principios, a ayudar a todas las personas que tenía a su alrededor, y en su tumba en Japón dice que él enseñó Reiki a unas 2000 personas antes de morir. La historia occidental es un poco diferente, porque claro, después de la Segunda Guerra Mundial, cualquier cosa que viniera de Japón era mirada pues como con lupa, con cuidado. Y como fue su época de mayor expansión en Occidente, pues se cristianizó un poco la historia. Entonces es un poco milagrosa y un poco incluyen a Jesús y todo el cuento, pero bueno, tampoco tiene una intención negativa. En el fondo es lo mismo, él redescubrió esa sabiduría milenaria, y lo que hizo fue enseñarla a todo el que quisiera aprender. ¿Y cómo se practica? Como hablábamos antes, en una silla, acostada. Eso. Entonces la persona puede estar tumbada o puede estar sentada, y simplemente es posar las manos. No es masaje, no es contacto fuerte, incluso muchos terapeutas no tocan el cuerpo, sino que ponen las manos simplemente sobre el cuerpo, porque se trabaja es con el cuerpo energético. Lo ideal es que sea en un lugar tranquilo, que sea pues como un espacio adecuado para eso, para que la persona que recibe Reiki se relaje, porque la respuesta de relajación pues es la base para cualquier proceso de recuperación. Entonces, en la medida en que nuestro organismo está relajado y empieza a abrirse a la energía que es canalizada por el terapeuta, entonces la energía en el recipiente, en la persona, en el consultante, pues se armoniza, y a medida que pasan las sesiones, pues cada vez se logra mayor armonía y se va notando. ¿Cómo se va notando? Primero, porque el estado emocional mejora. Estás más tranquilo, estás más alegre, más relajado, tienes los mismos problemas, pero los ves diferente. Tienes mayor capacidad para resolverlos, para responder a las situaciones. Ves menos drama a tu alrededor, entonces eres un poco más objetivo. Y en consecuencia, tu cuerpo físico también responde. Entonces, si tienes un dolor, por ahí va desapareciendo. Si una hormona te funciona mal, una glándula, perdón, te funciona mal, pues por ahí te va regulando. Porque recordemos que los chakras y las glándulas pues van de la mano. Entonces, si el chakra se equilibra, pues el funcionamiento de la glándula también se va a equilibrar. ¿Y cuántas sesiones son necesarias para esos cambios de los que estamos hablando ahora? Depende de la persona problemática, porque como todo, si es una persona que tiene una situación puntual, bien sea porque acaba de tener una separación, o bien sea porque acaba de morir alguien cercano, o bien sea porque tuvo un problema en el trabajo, puede resolverse mucho antes que una persona que tiene, por ejemplo, una dolencia que es crónica, que lleva muchos años. Entonces, claro, energéticamente la respuesta es distinta. Claro, es distinta, porque el cambio a nivel del cuerpo físico es más lento. Claro que a veces suceden, como todo, suceden recuperaciones muy rápidas, que a veces ni nosotros mismos damos crédito.
Pero lo normal es que en el cuerpo tome un poquito de tiempo. Ahora, no es que hay que esperar 2 años, 1 año, no. O sea, en unas 4 o 5 sesiones, es importantes, claro. Ya a partir de ahí, dependiendo de lo que quieras, pues se toman más. ¿Tiene algún tipo de contradicción? Digo, de contraindicación. De contraindicación. Contradicción, no, contraindicación. Contradicciones no, porque la... Contradicción ninguna, contraindicación. No, pero mira que no hay nada sin sentido. Todas estas terapias están de acuerdo, o sea, no se contradicen entre ellas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque nos está diciendo que están basadas en el mismo principio y que lo que hacen simplemente es que abordan distintos puntos de vista o abordan distintos focos del problema, por decirlo así. Si se contradijeran entre ellas, pues ya nos podría decir, a ver, pero entonces, ¿cuál tiene razón? ¿O cuál nos está diciendo mentiras? ¿Tiene sentido la contradicción? Sí, ya lo decía yo. Bueno, contraindicaciones. Realmente no hay contraindicaciones, o sea, el Reiki es seguro, no cualquier persona lo puede recibir. Cualquier persona y recibirlo, Sí. claro, practicarlo ya es otra, ya hablamos de otras cosas. Ahora, hay situaciones puntuales en las que hay que tener cuidado o se tiene que estar acompañado de un profesional. Por ejemplo, cuando hay psicopatías, o sea, cuando hay psicosis o esquizofrenia. Cuando hablamos ya de enfermedades Claro. a lo mejor de índole mental. Es muy importante que el terapeuta pueda estar acompañado de un psiquiatra, por ejemplo, porque eventualmente se dan reacciones muy fuertes de los pacientes. Hay que medicar o algo, el terapeuta no puede hacer esto, lo tiene que hacer el psiquiatra, y si el psiquiatra pues conoce este tipo de técnicas, no va a haber ningún problema. Cuando hay fracturas, pues, a nivel de hueso obviamente, no es recomendable hacer inmediatamente. ¿Por qué? Porque el proceso de recuperación es tan rápido que si después van a querer acomodar el hueso, no va a ser posible. Durante cirugías no es recomendable hacer Reiki. ¿Por qué? Porque inhibir el efecto de la anestesia. Y cuando hay trasplantes de órgano, inmediatamente se hace el trasplante de órgano, es recomendable no hacer Reiki, porque Reiki fortalece el sistema inmune. Entonces puede haber problemas a ese nivel. Pero son como las situaciones puntuales en las que es mejor no hacerlo o hacerlo con precaución. ¿Y quién puede practicarlo? ¿Quién puede poner en práctica estas técnicas pues, con los demás? Primero, quien haya recibido una iniciación por parte de un maestro Reiki. Reiki tiene 3 niveles, algunas escuelas dicen 4, pero básicamente es un primer nivel en el que tú trabajas a nivel de tu cuerpo y del cuerpo de la otra persona, o sea, trabajaste más a nivel más físico. El segundo nivel te permite trabajar a nivel mucho más emocional y mental. Y el tercer nivel no solo te permite enseñarle a otras personas, sino que puedes trabajar a niveles más profundos de la personalidad y de otras vidas incluso, porque aquí pues creemos en la reencarnación y en el efecto que otras vidas pueden tener sobre la personalidad y los conflictos de la vida actual. Entonces, una vez recibes la iniciación por parte de un maestro Reiki, que básicamente es la alineación de tus chakras y la apertura de tus chakras para que sean sensibles a la canalización de la energía, pues, y después de 21 días de autotratamiento y de equilibrar tus energías, pues ya puedes hacerlo a otras personas. Interesante. Otra terapia que ofreces en tu consulta es la terapia prenatal o técnica metamórfica. Como bien decías, todo tiene un poco de relación, ¿no? Todo tiene relación, pero yo, por ejemplo, no sé de qué se trata. Y me imagino que a lo mejor vosotros de los que nos están siguiendo tampoco. ¿En qué consiste esta terapia? Mira, la técnica metamórfica fue desarrollada por un reflexólogo y él se dio cuenta que debajo, a ver, la reflexología es una terapia que está basada en el tratamiento de los puntos reflejos del cuerpo en los pies y las manos.
Entonces, en los pies, en las plantas de los pies y en las plantas de las manos, existen puntos reflejos de todo el organismo. Entonces, la cabeza, por ejemplo, la tenemos a este nivel, y a este nivel va a estar el hígado, el vaso, el estómago, la columna, o sea, todo. Si queremos tratar la cabeza, podemos tratarla en los dedos. Con una serie de movimientos, con masaje, presión, etc. Entonces, el reflexólogo se dio cuenta con sus años de experiencia y con la observación que a medida que él trabajaba, no solo había respuesta en el cuerpo físico, sino que a nivel psicológico y a nivel emocional también había cambios en las personas. Entonces él descubrió que debajo de ese mapa del cuerpo humano existía también un mapa psicológico. Se dio cuenta que estimulando esas zonas se activaban puntos reflejos en el organismo, a nivel más emocional, con conflictos que se habían podido desarrollar incluso desde el momento de la concepción. Entonces, en el pie, porque se trabaja en los pies, en las manos y en la cabeza, entonces en el pie existe un mapa que nos va mostrando las distintas fases del periodo prenatal, de la concepción, 3 meses, 6 meses, 9 meses, hasta el momento del parto. Y tiene una zona refleja también ya a nivel más emocional con la madre, con el padre, y muchos de los conflictos que nosotros tenemos vienen desde ese momento, porque si mi madre tuvo mucho miedo durante su embarazo, o sea, cuando estaba embarazada de mí, por ejemplo, muy seguramente yo voy a ser una persona temerosa, porque esas emociones que siente la madre de alguna manera impactan en el feto y en la formación energética de ese nuevo ser. Entonces la técnica metamórfica busca, al estimular esos puntos, o más que los puntos, al hacer un toque sutil, porque no es como la reflexología que hay que hacer un toque más profundo. En la técnica metamórfica simplemente se pasa la mano, a veces ni siquiera hay que tocar, puede ser un masaje etérico o un toque etérico más bien. Se estimula la energía de toda esa zona y hace que la energía de la persona se active, elimine los bloqueos que pueden darse dependiendo pues de la fase en la que se haya dado y simplemente desaparezca. Y dice así, simplemente. Sí. ¿Cómo se practica sobre esa persona que quiere recibirlo, ¿no? Sobre la persona que la recibe? Pues mira, esta es muchísimo más cómodo hacerlo tumbado, porque muchas veces las personas se duermen, llegan a tal nivel de relajación que se duermen, claro. Entonces primero se trabaja sobre los pies, haciendo, como te dije, un toque sutil de esa zona refleja, porque es una zona refleja igual del cuerpo, y después se trabaja sobre las manos y sobre la cabeza. La persona no tiene que hacer nada, no tiene que decir nada, pero se da cuenta cuando está en la sesión o después de ella que tiene recuerdos, que afloran emociones, que tiene situaciones que antes ni siquiera podía recordar, que ahora puede visualizarlas, que ahora las ve de una manera distinta, que puede volver a esa situación de dolor pero sin tener que volver a pasar por el dolor intenso, sino que lo puede resolver de una manera diferente. Entonces por eso es muy indicada, como está enfocada especialmente para ayudarnos a resolver cualquier tipo de conflicto emocional que especialmente se haya dado durante esa primera etapa nuestra en esta existencia. Es muy indicada para los niños. Entonces cuando hay problemáticas con los niños, cuando hay síndrome de Down, cuando hay problemas de hiperactividad, o en las personas que ya están en la última etapa de su vida también, porque de alguna manera volvemos a ser niños, entonces nos volvemos a sentir frágiles, temerosos, no sabemos qué va a pasar, dependemos de otros. Para las mujeres embarazadas también, porque ayuda a generar una mayor conexión entre la madre y el feto, porque claro, sus propios temores, o sea, los temores de la madre, los conflictos que tenga, porque durante el embarazo pues se van a activar muchos conflictos, si hay conflictos por ahí latentes, con sus propios padres, con su infancia,
Entonces ayuda a que todos esos conflictos se vayan drenando, o sea, la energía los va drenando. Aquí es distinto al Reiki. En Reiki, el terapeuta es un canal del chi, de la energía, de la fuerza vital, que viene y a través del terapeuta equilibra la energía de la persona. Pero en técnica metamórfica lo que se hace es, a través de la estimulación de esos puntos, activar la energía vital de la persona. Y es la propia energía de la persona la que, con su sabiduría, pues va equilibrando lo que le corresponda. Llaman ustedes, pero bueno, seguimos hablando de distintas técnicas porque hay más. Mencionabas en el primer programa que en Madrid estuviste realizando un curso de formación denominada Manos. Y lo comentábamos ahora, ¿no? Que también vamos a hablar de esta técnica. Nos podemos hacer una idea, pero me da que vamos a descubrir mucho más sobre ella. ¿Qué es? ¿En qué consiste la técnica Manos? Por ahora sabemos que se usan las manos, ¿no? Sí. Nos hacemos una pequeña idea. Mira, las manos son la extensión del corazón, dice Jorge Carvajal, que es un médico colombiano que junto con un equipo de médicos y de profesionales de la salud, pues viene trabajando una propuesta terapéutica, clínica, desde el paradigma de la conciencia, es decir, de que somos algo más allá que esto que vemos aparentemente, y la medicina pues también se puede fundamentar en ese paradigma de la conciencia. Y ellos han logrado desarrollar un programa, que es este de Manos, que integra distintas técnicas desde distintos enfoques, desde distintas perspectivas, como son la medicina ayurvédica, la medicina tradicional china, distintas reflexoterapias, el propio Reiki, metamórfica. Y lo que hacen es integrar estas prácticas, logrando organizar diferentes prácticas que permitan movilizar la información y la energía en el cuerpo. ¿Para qué? Para promover la salud. ¿Cuál es su propósito? Su propósito es que cualquier persona pueda aprenderlo, para que sean gestores de salud en ellos y a su alrededor. Entonces, en el curso que yo hice, por ejemplo, bueno, eso fue ya hace un tiempo, había médicos, había psicólogos, había enfermeras, terapeutas de todo tipo, pero también habían maestras, por ejemplo, y eso era muy bonito, porque su preocupación era poder aprender sencillas técnicas que les permitiera a ellas en el aula ayudarle a los niños con sus emociones, con sus conflictos, con sus bloqueos, con sus pequeñas dolencias, que un niño tiene dolor de cabeza, bueno, entonces la maestra le puede poner las manos y hacerle un poquito de digitopuntura o hacerle un pase de energía y un pase, o sea, poder equilibrar electromagnético su cabeza y simplemente el dolor de cabeza del niño pasa, en lugar de ir y darle un medicamento, de tener que llamar a la mamá y que venga por él. Te llamaré de vez en cuando tenga dolor de cabeza. Pues claro, porque muchas veces podemos resolver esas pequeñas dolencias de manera muy sencilla, muy simple. Y sana, de una manera natural y sana. Entonces, Manos lo que hace es que reúne todas esas técnicas desde distintas prácticas, las reúne bajo un mismo código de lectura para que todos hablemos el mismo idioma, pero que todos lo podamos aprender. Entonces el lo puede utilizar en su práctica cotidiana como complemento a su práctica normal. La enfermera en el cuidado de sus pacientes, el terapeuta pues como complemento a su terapia. Había fisioterapeutas, bueno, osteópatas, de todo. Entonces, claro, eso nos ayuda, nos da herramientas para que cada vez todos seamos mucho más conscientes y responsables de nuestra propia salud, y obviamente nos da herramientas para ayudarle a otros a que estén mejor todos los días. También hablábamos al principio del programa de las flores de Bach. Están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1977. ¿Qué son las flores de Bach? Mira, las flores de Bach son una propuesta muy hermosa que nos dejó como legado
Bach, porque se llaman así por su creador. Él era biólogo y era homeópata, era un inglés, y en el año 1926 decidió que él tenía que encontrar un mecanismo a través del cual las personas pudieran curarse a sí mismas. Porque claro, o sea, él tenía práctica clínica, entonces estaba cansado de que las personas pues dependieran de otros para lograr su bienestar. Y él trabajaba con vacunas. Entonces, utilizando el mismo principio, él dijo, bueno, si yo a partir de un nosode creo una vacuna, un nosode generalmente es tóxico, puedo crear a partir de una sustancia también un estímulo en el cuerpo, pero que no sea tóxica esa sustancia, que sea benéfica. Entonces, ¿cuál es el principio de la homeopatía? Lo similar cura lo similar. Entonces, ¿qué es el principio de las vacunas? Si yo quiero que las personas estén vacunadas contra la hepatitis, ¿qué hago? Cojo un poquito de la sustancia que produce la hepatitis y la pongo en el cuerpo de la persona, para que el sistema inmune esté informado de esa sustancia. Pero como la dosis es tan bajita, no alcanza a ser letal. Pero el sistema inmune ya la reconoce y la próxima vez que esa sustancia esté en contacto con el cuerpo, pues el cuerpo va a reaccionar porque ya la reconoce. Entonces él dijo, bueno, ¿cómo encontrar un mecanismo, una metodología para que las personas puedan sanarse? Entonces él se dio cuenta que había un grupo como de síntomas o de situaciones que generan desarmonía en las personas. El temor, la incertidumbre, la soledad, el desamor. Entonces él estuvo buscando un elemento que permitiera vacunar ese estado emocional en la persona y se dio cuenta que las flores tenían unos principios que podían usarse de esa manera. Entonces, por ejemplo, para una persona que tiene mucho temor al cambio, se le puede dar nogal, que es una esencia que favorece el cambio, y así. Entonces, una persona que está en un punto en el que no sabe si decidirse por un lado o por el otro, entonces finalmente a veces no toma ninguna decisión, a esa persona se le puede dar escleranthus, porque el escleranthus ayuda a la toma de decisiones. Entonces, cada una de las 38 flores que él catalogó durante 10 años que duró su investigación, le permitió encontrar una flor para cada uno de esos estados emocionales. De manera que cuando estamos, por ejemplo, muy impacientes y queremos que todo sea así, así como yo digo, me puedo tomar unas goticas de impaciencia y me ayuda a equilibrar, me aporta calma, me aporta tranquilidad, etc. ¿Cuál era la idea de él? Su idea era que cada persona tuviese la capacidad de observarse y de saber qué necesitaba para elegir las flores que tenía que tomar. ¿Y cómo se toman? En dosis muy pequeñitas, porque el efecto es energético. O sea, la flor lo que hace es que trae el principio energético. Cada flor tiene un principio energético. Entonces, las esencias florales lo que tienen es que han recolectado ese principio energético de la planta y lo llevan hasta la persona para recordarle al sistema energético de la persona que debe activar ese principio en ella, como en la vacuna, que le recuerda al sistema inmune. Pero entonces aquí el nogal me recuerda que yo tengo la capacidad para tomar la acción correcta ante cada uno de los cambios que se presentan en mi vida. Y de manera muy resumida. De manera muy resumida, claro, porque aquí hablamos de técnicas complejas, pero bueno, estamos resumiendo en nada. Vuelvo con las contraindicaciones, porque claro, estamos hablando de esencias que vamos a ingerir. ¿Qué contraindicaciones pueden tener? Ninguna. Ninguna contraindicación. Perfecto. Ninguna, porque no son sustancias químicas. Son sustancias naturales. Claro. Lo que viene en el frasquito que tienes es agua, una cantidad de brandy mínima para conservar el agua y el componente
energético de la flor, la información, porque el agua transfiere información. Hay un trabajo maravilloso de Masaru Emoto, que es un japonés, que ha demostrado que el agua transmite información. O sea, lo demostró, no es que él dijo, ay, en una meditación vi, que eso ya en la meditación lo sabíamos hace mucho tiempo, pero él lo demostró a través de pruebas de laboratorio, cómo las moléculas del agua se ordenan o desordenan dependiendo de la información a la que la sometas. Entonces, el agua transfiere el principio energético de la flor. Entonces, lo toman bebés, lo toman mujeres embarazadas, lo toman ancianos, niños. De hecho, los niños, los bebés son mucho más sensibles al efecto de las flores porque su cuerpo energético pues responde mucho más rápido. Pues ya ven ustedes, ahí, bueno, estamos hablando de estas esencias, de digerirlas, de tomarlas, de poner unas gotitas, pero podemos utilizar las flores de Bach de otra manera, se pueden utilizar esas, no sé, como esencia o de otra forma. Sí, se puede utilizar para uso tópico. Ajá. La puedes mezclar con la crema, con un aceite, con una loción, con lo que quieras, dependiendo del uso que le quieras dar. También las puedes vaporizar en el ambiente, o te las puedes vaporizar a ti mismo. Las puedes usar en el baño, como las sales de baño, también puedes usar flores de Bach. No solo se ingieren. Y si las necesitamos por algún momento, en algún momento, por alguna emergencia, por alguna situación complicada, ¿cómo nos pueden ayudar esas flores? Mira, hay una fórmula, hay una preparación que se llama remedio de rescate. Anda. Sí, y es una mezcla que te permite afrontar situaciones de emergencia o de crisis muy fuertes. Entonces, si se te muere un familiar, si tienes un accidente o una persona cercana a ti tiene un accidente y estás muy impactado, si te dan una mala noticia o si estás en una enfermedad muy complicada, te vas al herbolario, te vas a una parafarmacia y pides un frasquito de remedio de rescate y te las tomas como dice ahí. Y te ayuda a recuperar la calma, a tener la mente mucho más clara, a ver la situación desde una perspectiva diferente, a estar mucho más en la tierra para afrontar la situación. Te saca del sopor o la parálisis que puede generar una situación de esta y es muy utilizada. De hecho, por eso se vende de manera tan amplia porque, claro, entiendo que las flores de Bach llegaron pues hace mucho tiempo a España, pero hace más o menos unos 10 años pues se empezó la moda y todo el cuento, pero superó la prueba de la moda. Porque si hubiese sido una moda, pues bueno, llega la moda y todo el mundo la olvida. Sí. Pero cada vez más personas recurren a ellas, cada vez hay más uso de las flores. La idea es que la gente aprenda para que cada uno pueda tomar sus propias flores, si no, pues va donde una persona que le prepare una fórmula, porque las podemos tomar independientes o las podemos mezclar. De manera que, bueno, es que necesito un poco de calma, necesito despejar mi mente y necesito algo para el miedo. Pues bueno, ahí hay 3 flores que te pueden ayudar. De hecho, en el Reino Unido y en Estados Unidos, las flores de Bach están reconocidas dentro del sistema médico. Y en Estados Unidos también, en el sistema de emergencias, en la atención de emergencias, hay terapeuta Reiki. O sea, mientras a alguien le pone el oxígeno, le cura la herida y lo que sea, al lado está el de Reiki poniendo las manos. Anda, qué bien, todo completito, todo, claro. Todo unido, es decir, que claro, podemos utilizar distintas técnicas, aplicarlas a una situación determinada y no tienen por qué interferir unas con otras, no, más bien ayudarnos a superar pues, determinadas situaciones de una manera más natural, equilibrando esas energías y por supuesto contando con personal médico. Claro, es que nos complementa, como siempre nos complementa. Una persona tiene una cirugía y puede tomarse unas flores de Bach para que el proceso de recuperación pues sea menos doloroso, esté más tranquilo, esté más relajado, emocionalmente esté más tranquilo, tenga más confianza en el proceso. O sea, no te hagas la cirugía y tómate las flores, no, porque seguramente en muchas ocasiones la cirugía va a ser necesaria, pero habrá otras, como hemos dicho,
No hay que reñir, nadie riñe con nadie. Un profesional de la salud que esté realmente maduro y que esté enfocado exclusivamente en el bienestar de las personas, se va a interesar por profundizar y complementar sus herramientas para poder ofrecer un servicio idóneo. Pues podemos comprobar cómo hay muchísimas alternativas. Queremos recordar también que los jueves hay un de meditación, y en Carballiño en estos 2 jueves, además de esos momentos de meditación, se están dando toques zen gratuitos y muchas personas se están beneficiando de este servicio. ¿En qué consiste ese toque zen? ¿Para qué vale? Pues mira, previo a la meditación, como es el momento en el que nos reunimos, definimos un tiempo antes, más o menos a partir de las 7:30. La meditación empieza a las 8:30 en Galerías Magariños. Más o menos a partir de las 7:30 estamos un grupo de personas dando toques zen, porque no solo yo lo hago, pues hay otras personas de aquí en Carballiño que han aprendido toques zen, también aprendieron Reiki, porque claro, al sentirse beneficiados pues quieren aprender y lo quieren compartir. Los toques zen son toques, pequeños toques, se pone la mano en uno de los chakras, dependiendo de lo que quieras tú trabajar o de lo que necesites, y por máximo 5 minutos, y lo que se hace es equilibrar ese chakra en particular. ¿Qué hace el toque zen? El toque zen equilibra tu sistema nervioso y se trabaja por la parte de atrás, por la espalda, porque pues también trabaja la cadena ganglionar simpática. Entonces, genera mayor relajación, respuesta a relajación, que es la que nos lleva a la cura, a la sanación, a la curación. Entonces, simplemente se ponen las manos en 1 o 2 chakras o en una zona del cuerpo en la que tengas un problema ahí en el chakra, máximo por 5 minutos, y los resultados son estupendos. Es que es eso, o sea, es un sistema, es una técnica que lo que hace es que equilibra tus chakras, equilibra tu sistema nervioso, y eso hace, al equilibrar tus chakras y al alinear tus chakras, hace que te conectes de manera más directa con la energía de la fuente, con el ki, con el chi, con el prana, con como cada uno lo quiera llamar. Pues el día que vaya yo... Claro, mira, por ejemplo, pues porque van personas, no necesariamente que van a la meditación, van solo a que les demos un toquecito y se van, felices, sonrientes. Entonces, bueno, pues hay personas que ya saben de qué van, entonces van sin problema. Y hay otros que van porque van con el otro y le dicen, ¿qué es eso? ¿Qué hacen ahí? Ven que te viene muy bien. Bueno, se sienta y a alguien le pregunté yo, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Hay algo que te viene mal, que te sienta mal? ¿Tienes algún problema? Me dijo, no, nada, simplemente. ¿Por probar? Sí. Y yo, bueno, para armonizar, sí, vale. Le puse la mano y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Le dije yo, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué pasó? No sé, me liberé de algo que no lo puedo explicar, es eso. O sea, no hay necesidad de explicarlo, la energía se mueve. Y bueno, y ahí lo tenemos cada semana por su toquecito. Y a los niños les encanta, ellos no saben qué es, ellos no preguntan qué es. Y los niños son muy sabios. Tú le preguntas a un niño, mira, ¿quieres que te dé un regalito? ¿Y qué es el regalo? Te dice. Mira, yo te pongo la mano en la cabeza, o si te duele algo en alguna parte del cuerpo, y tú simplemente te relajas y tu cuerpo se equilibra. Bueno, y como los niños son mucho más sabios que nosotros y están más conectados con su energía, a los niños les decimos, cuando tú creas que ya es suficiente, me dices, bien. Entonces los niños, bueno, al principio, pues claro, son mirando como a ver qué hacen, pero en 1 minuto ya tienen los ojos cerrados. Y en el momento en que dicen, vale, pero cada que me ven, me hacen así como, ay, mi toquecito. Si eso lo hacen los niños es porque hay algo en ellos algo sienten, se sienten bien, se sienten relajados, sienten que les produce bienestar y por eso lo piden. Pues si no sintieran nada, si no les gustara, si no sintieran una respuesta en su cuerpo, pues dicen, bueno, yo tengo cosas mejores que hacer que estar aquí 5 minutos sentado. Pues Marcela, se nos acaba el tiempo.
La verdad es que estamos encantados con todo lo que nos acabas de contar, con toda esta información que acabamos de recibir. Sí. Pero entonces, quienes quieran, Sí, por pueden favor. ir los jueves a las 7:30, Galerías Magariños, aunque sea por curiosidad, si algo les duele, si algo no les va bien. Nada pierden con probar. Si tienen la mente abierta, de pronto encuentran algo importante para su vida. Pues probaremos. Yo por lo menos probaré, después ya se lo cuento. Cuando me noten así más armonizada, que lo notarán. Después les pues, cuentan, bueno, ya fui y tal. No, se darán de cuenta ellos en casa. Ah, ok. Mira, algo pasó, algo ocurrió. Pues lo que nos quedó claro, para resumir un poquitín, que cualquier persona puede aprender estas técnicas, no hay que tener ningún tipo de cualidad específica, ni ningún don especial, ni ser un elegido, sino simplemente es encontrar el lugar apropiado, tener Aprenderlo. un buen profesor, ¿verdad? Aprender con un profesor y comprometerse con la práctica correcta de las mismas y, por supuesto, intentar perfeccionar esa técnica que estamos aprendiendo, como hacemos con todo en nuestra vida, como deberíamos hacer, mejor dicho. Estas técnicas de las que estamos hablando, no estamos hablando de ellas y proponiéndolas como una alternativa específica, no. Podemos complementarlas con la medicina tradicional y, sobre todo, beneficiarnos enormemente de ellas. E intentar armonizar nuestro cuerpo con la propia naturaleza, con nuestras energías y demás. Y, como no, mejorar y conseguir una buena salud integral. Y además, si ponemos en práctica estas técnicas, después de todo lo que les acabo de decir, que menudo rollo tengo, podemos ayudarnos a nosotros mismos y, de paso, ayudar a los demás. Así es. Y en el momento en que uno ayuda a los demás, se va a sentir mejor con uno mismo. Claro que sí. Entonces, qué mejor que probar y tener en cuenta, pues, que podemos hacer otro tipo de actividades que nos pueden beneficiar. Claro. Y precisamente hablando de hacer otras actividades, les cuento que el 6 de octubre, sábado, en el casino, vamos a hacer el segundo nivel del taller de relajación, respiración y control emocional. Muy bien. Para quienes estén interesados, pueden preguntar en el casino o me pueden llamar, yo les doy toda la información, de todas maneras pues estará publicitando, Sí. pero para que de una vez vayan separando, el sábado 6 de octubre, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Muy bien. Y ahí, aunque no hayan hecho el primer nivel, pues pueden hacer el segundo nivel, porque básicamente lo que vamos a hacer es profundizar y en las técnicas, aprender nuevas técnicas, para que se las puedan llevar a su casa y las complementen con lo que hemos trabajando aquí, para que puedan tener más herramientas, porque en la medida en que tengamos herramientas, podemos hacer muchas cosas. Pues Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Volveremos la semana que viene con otros temas muy interesantes y, sobre todo, vamos a seguir pensando y seguir trabajando en nuestra salud integral para que nos sintamos como debemos sentirnos bien y disfrutar de todo lo que tenemos. Armoniosos. Armoniosos. Armonía es la palabra mágica. Gracias. A ti.
Thank you.